Que busquemos en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 17. Cuando lo tengamos, se pueden poner de pie, hermano. Libro de Jeremías, capítulo 17, del 1 en adelante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Versículo 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de su sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hasta ahí, hermano. Se pueden sentar. Bueno, le quiero agradecer a Dios por este privilegio y también a nuestro pastor, ¿verdad?, que nos toma en cuenta en desempeñar privilegios en la congregación. Como lo mencioné, nuestro pastor ha sido invitado en la Iglesia del Triunfo, ¿verdad? Ha sido invitado a compartir la palabra de Dios. Entonces por allá anda, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga y siempre lo use, ¿verdad? Ahora, volviendo al texto, hermanos, del libro de Jeremías. Jeremías, ¿quién era? De acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Todos más de alguna vez hemos leído este libro, ¿verdad? ¿Quién era Jeremías? O ya no nos recordamos. Ajá, era un profeta, ¿verdad? Por ahí lo menciona nuestra hermana Dalinda. Y nosotros ya hemos aprendido que en la Biblia menciona que hay profetas mayores y profetas menores. Ajá, exacto. Como dice nuestra hermana, en el caso de Jeremías, él era un profeta mayor. Pero ¿qué determinaba o cómo es que nosotros sabemos, de acuerdo a la Biblia, cuándo es un profeta mayor y cuándo es un profeta menor? Vamos a ver. No es
que Dios lo usó más, ¿verdad? No tiene nada que ver eso, ¿verdad? Ni porque tenía más años tampoco, ¿verdad? Vamos a ver. Si nos recordamos, ¿cómo se determinaba un profeta mayor y un profeta menor? ¿Quién se recuerda? Nadie. O no, posiblemente más de alguna vez alguien nos enseñó eso, pero no nos recordamos, ¿verdad? Los profetas mayores son de acuerdo a la extensión del libro, ¿verdad? De lo que escribieron. Pero no quiere decir que Dios usó más a los profetas mayores, ¿verdad? Entonces es de acuerdo al número de capítulos que tiene el libro de ese profeta, ¿verdad? Entonces eso determina a los profetas mayores y los menores, que es más corto el libro de ellos, ¿verdad? Entonces, en estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, en el caso del profeta Jeremías, fue Dios que ya le tenía preparado el privilegio que él le iba a pedir que desempeñara, ¿verdad? Regresemos un poquito a Jeremías capítulo 1. ¿Dónde fue que Dios eligió a Jeremías? No era fácil lo que le iba a encomendar, ¿verdad? Lidiar con el pueblo. De acuerdo al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel a cada momento volvía al pecado, ¿verdad? A la idolatría y muchas cosas más, ¿verdad? Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta, ¿a dónde, hermanos? A las naciones. Entonces Dios ya tenía el plan para la vida de Jeremías, y Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Eso creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Nadie nació de manera de casualidad. A veces dicen los papás, ¿verdad?, que alguien posiblemente no planificó o un método falló, pero eso es en el pensamiento humano. Pero en los planes de Dios ya estaba que nosotros íbamos a existir. Entonces, en el caso de Jeremías, Dios ya lo había elegido desde antes que naciese. ¿Y cuál era la misión que le iba a encomendar? Porque en el capítulo 17, que es el que acabamos de leer, ¿verdad?, ¿qué había hecho el pueblo? Había pecado. Y en los primeros versículos donde menciona que el pecado de ellos está escrito ¿en qué, hermanos? Esas cosas que describen esos capítulos son cosas, por decirlo, casi permanentes, ¿verdad? Entonces Dios le está diciendo al pueblo que el pecado lo tienen tan arraigado en sus corazones que no está fácil de que ellos lo dejen, ¿verdad? Porque aquí menciona como punta de diamante escupido en tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Después menciona hasta los hijos. Ahí es donde viene de que nosotros como padres, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Por ahí nuestra hermana que pasó a dar la acción de gracias por el cumpleaños, mencionaba de que ella tuvo la oportunidad de tener a su nieto, ¿verdad? Y ella espera que su hija, ¿verdad?, o el papá del niño, lo pueda instruir igualmente, como en el caso de Timoteo, ¿verdad? En los demás versículos, hermanos, de Jeremías, Dios empieza a describir cuando nosotros pecamos y nos alejamos de Él, por consecuencia van a venir muchas cosas a nuestra vida. Y más, la misma palabra lo describe cuando ya lo hemos conocido a Él. Personas que han venido al Evangelio y después se alejan. ¿Se han fijado que hay personas que se alejan de Dios y les pasan muchas más cosas que antes que hubieran conocido a Dios? Y eso está escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí comienza a mencionar en el versículo 4 que iban a perder su heredad,
que era algo bien sagrado en aquel tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y que Dios, ahí menciona el furor de Dios, ¿verdad? Porque no querían dejar el pecado. Y en el versículo 5 menciona algo que igual en las predicaciones nuestro pastor ya lo ha mencionado, ¿verdad? Maldito el varón que confía en el hombre, ¿verdad? No quiere decir que nosotros no vamos a tener amistades o que en algún momento en una emergencia no le vamos a pedir ayuda a alguien, no quiere decir eso, ¿verdad? Que vamos a estar enfermos y necesitamos que alguien nos lleve al hospital y como no queremos confiar en nadie, no le vamos a llamar a nadie tampoco, ¿verdad? Sino que se refiere a que nosotros, en primer lugar, ¿a quién tenemos que buscar, hermanos? A Dios, ¿verdad? Porque Él es el que tiene el control de nuestra vida. Entonces, porque muchas veces nosotros podemos confiar de que alguien nos va a resolver la situación que estamos pasando, ¿verdad? Pero el que verdaderamente nos conoce y nosotros como somos hijos de Él, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En el versículo 6 ya menciona cuáles son las consecuencias, ¿verdad?, del pecado. Menciona el desierto, la sequía y cómo se iba a vivir en el caso del pueblo, ¿verdad? Veamos el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y eso lo menciona un salmo también, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser bendecidos si confiamos totalmente en Dios. Totalmente quiere decir que no vamos a tener duda. Por eso viene lo de la fe, ¿verdad? Alguien que tiene fe no tiene duda de que Dios le va a resolver. Muchas veces dudamos, ¿por qué? Porque queremos que Dios nos resuelva en el momento que nosotros le estamos pidiendo. Y pasan los años, pasa el tiempo, y nosotros decimos, Dios quizás ya se olvidó de esa petición, ¿verdad? Pero Dios no es que se haya olvidado, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios ya tiene un plan y Él sabe los tiempos en que Él lleva las cosas, ¿verdad? Y el versículo en el que vamos a meditar en esta mañana es el versículo 9 y 10. Lo que les acabo de mencionar es el contexto que le llaman, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo alrededor de estos versículos. Versículo 9. Engañoso es el ¿qué, hermanos? El corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Fíjense que en la vida del ser humano, nadie de nosotros tiene la capacidad de poder saber cuáles son las intenciones de una persona. Alguien nos puede sonreír, alguien nos puede saludar, hasta nos puede abrazar, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos cuáles son las intenciones que tiene esa persona en el corazón. Y eso lo vemos en la congregación, en el trabajo, con vecinos, en cualquier situación, ¿verdad? Alguien nos puede sonreír y quizás él en su corazón le caemos mal, ¿verdad? Entonces, pero el corazón, ¿quién lo conoce? Solamente Dios. Y en el versículo 10 lo menciona. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo me puse a pensar, por ejemplo, los días domingo, ¿verdad? Que la mayoría venimos a la congregación. Dios conoce cuál es la disposición que todos traemos, desde antes que quizás que nos levantáramos, ¿verdad? Dios ya sabía la disposición que íbamos a traer. Si alguien viene por religiosidad o viene de verdad dispuesto, agradecido por lo que Dios ha hecho en la semana o por la vida que Dios le permite, ¿verdad? Entonces aquí podemos estar todos sentados, pero el único que conoce la disposición que tenemos cada uno, ¿quién es? Dios.
Y imagínense que nosotros tuviéramos la capacidad de conocer los corazones. Quizás nos metiéramos en un gran problema, ¿verdad? Porque si conociéramos los corazones, viéramos que la otra persona posiblemente nos habla o nos saluda de manera hipócrita, como dicen, ¿verdad? Entonces, Dios es el único que lo conoce y nos va a dar, dice, conforme a las intenciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ahí estaba escuchando una historia, esta es una historia real, ¿verdad? De un señor llamado Clemen, que vivió un tiempo en el país de Argentina, por los años de 1960. Esta persona dice que se dedicaba a vender vehículos y trabajaba también en como maquila, una empresa, ¿verdad? Tenía su horario normal, se levantaba en la mañana, iba a su trabajo, regresaba prácticamente a la misma hora, ¿verdad? Todos los días. Tenía su esposa, tenía hijos. Posiblemente alguno ya al final de la historia se va a recordar si ya la ha escuchado, ¿verdad? Entonces, este señor Clemen tenía una vida normal, como nosotros la podemos llamar, ¿verdad? Su familia, su trabajo, bien dedicado, un buen vecino, siempre saludaba, las personas le tenían mucho aprecio, ¿verdad? En su trabajo, en la comunidad. Era una persona muy amable, ¿verdad? Entonces, como él tenía su horario normal de trabajo, ¿verdad? La esposa ya sabía la hora que prácticamente siempre llegaba todos los días. Entonces, un día en la mañana salió a trabajar y en la tarde que él regresaba, llegó la hora que la esposa ya sabía que llegaba a la casa y no llegó a esa hora. Entonces a ella le pareció raro, ¿verdad? Que nosotros tengamos un familiar que usted sabe que prácticamente todos los días llega a la misma hora a la casa, casi, ¿verdad? Que usted sabe que no se va a ir para otro lugar, ¿verdad? Era una persona bien dedicada a la familia después de su trabajo, ¿verdad? Entonces la esposa se empezó a preocupar. ¿Por qué no había llegado? Y los hijos ya habían crecido, ya se habían ido de la casa, tenían su familia, ¿verdad? Entonces la esposa pasaron las horas y se empezó a preocupar más. Y comenzó a llamarle a sus hijos, ¿verdad? Que el papá de ellos no había llegado y era bien raro, ¿verdad? Que no había llegado de trabajar. Pasó toda esa noche, no llegó. Comenzaron a buscarlo en hospitales, en todos los lugares, ¿verdad? Y no apareció. Y comenzaron a pasar los días, una semana, 2 semanas. Y como a los 15 días, dicen que viendo las noticias, aparece en las noticias este señor llamado Clemen, ¿verdad? Y en las noticias aparece que los judíos, esto fue por 1960, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos habían creado un grupo de personas expertas, ¿verdad? En buscar a los que habían dirigido en la matanza de los judíos, ¿verdad? Por Hitler y los nazis, etcétera, ¿verdad? Entonces aparece en las noticias que los judíos habían capturado a uno de los máximos líderes de los nazis, de los alemanes, ¿verdad? Que habían permitido que se había dado una gran matanza del pueblo judío. Y en las noticias sale de que lo habían capturado en Argentina y que ya lo tenían allá en Israel, ¿verdad? Entonces todos los vecinos se asustaron donde lo vieron en las noticias. Si este es el señor Clemen, dice que dijeron, ¿verdad? El señor bien educado, buen padre, crió buenos hijos, y su esposa, el trabajo, etcétera, bien responsable, ¿verdad? En la comunidad todos lo querían. Entonces de ahí en la historia sale de que ahí lo juzgaron, ¿verdad? Porque prácticamente, según las pruebas que ellos tenían los judíos, él había participado en el asesinato de casi 6 millones de judíos.
era de los máximos dirigentes de los nazis, ¿verdad? Entonces, la historia que tiene que ver con los versículos que acabamos de ver, ¿verdad? Que nosotros podemos conocer un montón de personas, ¿verdad? Y aunque él posiblemente en ese tiempo ya no posiblemente haya cambiado, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante que el único que puede cambiar nuestro corazón es Dios, ¿verdad? Entonces esta persona al final fue sentenciada a muerte, ¿verdad? Pena de muerte. Entonces el corazón de él, nadie de sus vecinos, ni en su trabajo nadie lo conocía, ni su pasado, todo lo que él había hecho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la palabra dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y perverso. Por ejemplo, los jueves, los hermanos que han estado asistiendo, ¿verdad? Nuestro pastor nos ha estado compartiendo y hemos aprendido los jueves que en el caso de que del corazón nacen todas las... No sé si ustedes se recuerdan en los evangelios, ¿verdad? El mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que lo que contaminaba al hombre no era lo de afuera, sino lo que salía de nuestro corazón. Entonces no podemos poner de excusa, ¿verdad? Que si pecamos, porque un amigo me invitó, ¿verdad? Es que yo pequé porque alguien influyó en mí. No, ¿verdad? Porque la decisión final, ¿quién la tiene? Nosotros. Y más cuando hemos recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en la actualidad que está en nuestra vida no está por gusto, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene una función en nuestra vida y es el que nos ayuda a decir que no a las cosas malas, ¿verdad? Si nosotros pensamos en pecar en algo, el Espíritu Santo nos dice que no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, en esta historia que les acabo de contar, ¿verdad? Así pueden haber muchas personas, ¿verdad? De que nosotros no conocemos cuáles son las intenciones de ellas. Y vamos a ver en Romanos 2:15, hermanos. Romanos 2:15. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, nosotros de manera personal decidimos si hacemos el bien o hacemos el mal. De acuerdo, aquí menciona la conciencia, ¿verdad? Que todos tenemos del bien y el mal. Pero ahí viene lo que les menciono del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos ayuda a que nosotros no hagamos las cosas que no le agradan a Dios. Si nosotros no lo queremos escuchar, ya es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Porque no sé si todos hemos aprendido de que dos personas pueden recibir al Señor el mismo día. Pero ¿cómo Dios los va a cambiar? Si los vemos 10 años después, posiblemente uno de ellos no dejó totalmente las cosas que no le agradan a Dios y el otro sí. Entonces, alguien puede estar 20, 30, 40 años en el Evangelio, pero no se ha entregado totalmente al Señor. Entonces, esa persona todavía posiblemente tiene cosas que a Dios no le agradan. Entonces, no lo determina el tiempo, sino la disposición que hay, que nosotros queremos que el Espíritu Santo nos use, ¿verdad? O nos limpia de esas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, volvemos en otro ejemplo de que el que escudriña los corazones es nuestro Dios, ¿verdad? Él sabe si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de corazón o por obligación, ¿verdad? O de manera superficial. El Salmo 7:9 dice:
Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, delante de Dios, nadie de nosotros puede mentir o tratar de querer engañar a Dios, ¿verdad? Él nos ve tal cual somos. Como Él conoce nuestro interior, Él sabe directamente cómo somos, ¿verdad? Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Muchas veces nosotros podemos juzgar a una persona sin conocerla. Como menciona aquí el versículo, podemos tener a algo o a alguien por sublime, pero no conocemos el interior de esa persona. Y si las intenciones de esa persona no son buenas, ¿verdad? Eso lo va a determinar el tiempo, las intenciones de esa persona, porque va a llegar un momento que ya no va a poder fingir, como nosotros decimos, ¿verdad? A veces pasa hasta en la familia, ¿verdad? Entre hermanos, entre nueras, etcétera, ¿verdad? Como dicen, a veces llega la nuera, ¿verdad? Y para caer bien con la suegra, ¿verdad? Ahí en la casa no haya que hacer, ¿verdad? Lava trastos y hace limpieza, etcétera, y posiblemente en la casa con el esposo no hace nada, ¿verdad? Entonces ella, por tratar de, no sé si lo podemos llamar aparentar, ¿verdad? Así puede ser nosotros también hasta en los trabajos, ¿verdad? En los trabajos sí somos bien activos y un montón de cosas, ¿verdad? Y posiblemente en nuestros hogares no queremos ni levantarnos del sillón ni lavar el traste donde comimos, ¿verdad? Y posiblemente afuera somos bien diferentes. Entonces, la palabra nos llama que tenemos que ser iguales en todo lugar, ¿verdad? Si nos declaramos cristianos, tenemos que ser cristianos en el trabajo, en nuestro hogar, en todo lugar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Y por ahí mencionaba en este versículo de Lucas que muchas veces nosotros podemos servir por compromiso, a veces en la congregación. Y no lo hacemos el servicio de corazón, porque posiblemente lo hacemos sin deseo. Posiblemente nos pongan a dirigir, ¿verdad? Y aquí yo me recuerdo hace muchos años que siempre, a veces cuando iba a terminar el año, les pasaban una página, ¿verdad? ¿En qué quiere servir?, le preguntaban. Y ahí usted marcaba si quería dirigir, ofrenda. Algunos, cuando estaban dando las páginas por ahí, se iban por otro lado, ¿verdad? No querían saber nada de privilegios, ¿verdad? Pero esto de los privilegios, hermanos, lo tenemos que hacer de corazón, no por obligación ni un compromiso que sea obligatorio, ¿verdad? Porque a Dios no le agrada que nosotros hagamos cosas solo por salir del compromiso, como decimos, ¿verdad? Yo me recuerdo todavía cuando estaba el hermano Nectalí. Yo en ese tiempo prácticamente vine a la iglesia, ¿verdad? Todavía escuché bastantes predicaciones de él aquí en este púlpito, ¿verdad? Pero me recuerdo que el domingo en la tarde, él siempre estaba aquí. ¿Qué hacía en la tarde los domingos? Vamos a ver si nos recordamos. Aparte que él predicaba, ¿verdad? Pero hacía algo más que predicar. Enseñaba himnos. Entonces, él siempre trataba de enseñar un himno nuevo, ¿verdad? Él mismo lo decía, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene eso de los himnos? Que muchas veces nosotros, por ejemplo, aquí nuestro pastor la vez pasada que me tocaba dirigir a mí con mi esposa, yo como un montón de días antes va a decir que me mandara los himnos, ¿verdad? Porque posiblemente a algunos nos cuesta un poco más cantar, ¿verdad? Entonces,
lo que les quiero mencionar es que cuando tenemos un privilegio, nosotros tenemos que prepararnos para ese privilegio y no venir simplemente, ¿verdad? Por venir, porque aquí 8 días antes, por ejemplo, los del domingo ya se sabe que el otro domingo les toca, ¿verdad? Entonces, y si en algún momento no nos podemos, un himno, porque todos vamos aprendiendo, hermanos, no vaya a ser que alguien diga que ya nació aprendido, nada que ver, ¿verdad? Entonces, cuando desempeñemos un privilegio lo tenemos que hacer de corazón y no simplemente porque me nombraron y ahí voy a estar y hasta voy a estar enojado, ¿verdad? Imagínense que nos pusieran en la puerta y a usted no le gusta estar en la puerta y tiene que estar recibiendo a los hermanos ahí contento, ¿verdad? Y usted está bien serio ahí y ni lo saluda a nadie ahí en la puerta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que servir de corazón y buscar a Dios no solo en situaciones difíciles. Eso creo que ya lo hemos aprendido todos, ¿verdad? Es bien feo que buscar a alguien solo cuando tenemos una necesidad. Imagínense cómo se va a sentir Dios de que lo busquemos solo cuando nos pasa algo. Y cuando estamos sanos y no nos pasa nada, nos olvidamos totalmente de Él, ¿verdad? Y eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Cuando Dios los sacaba de aflicción y de cosas, ¿verdad? A los días ellos ya estaban haciendo un altar de otra cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes y buscar a Dios todo el tiempo. Si gracias a Él no estamos enfermos o no estamos pasando una situación difícil, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Y si la estamos pasando, también tenemos que darle gracias a Dios, porque Él es el que nos está ayudando en esa situación, ¿verdad? Lo de congregarse por religiosidad ya se los mencioné, ¿verdad? Venir a la iglesia por costumbre, ¿verdad? Que alguien, como mi familia va, ellos me llevan, dicen algunos, ¿verdad? Más que todos los jóvenes, ¿verdad? Dicen, mis papás es el que me lleva a la iglesia, ¿verdad? No que yo me quisiera quedar jugando en la casa, ¿verdad? Porque hoy ese es el atractivo de los jóvenes. Por ahí algunos hicieron una crítica buena y como hay crítica constructiva, ¿verdad? Y hay una crítica que no aprendemos nada de eso, ¿verdad? Con lo de la biblioteca que se inauguró en estos días, ¿verdad? Alguien decía, ¿por qué les pusieron juegos? Hay diferentes tipos de temáticas y niveles, ¿verdad? Pero alguien decía, porque subieron una foto de unos niños que desde las 6 de la mañana estaban esperando ahí entrar, ¿verdad? Y dijeron, qué raro que un de 10, 12 años, ¿verdad? Y ahí en las redes sociales empezaron a comentar, no, si no van por leer, van por ir a jugar, pusieron, ¿verdad? Pero al verlo desde otra perspectiva, ¿verdad? Otro punto de vista, les han puesto un atractivo, porque el requisito, no sé si ustedes vieron cuando inauguraron eso, el que quiere jugar tiene que leer un libro antes. Y eso los que somos maestros ya lo sabemos, ¿verdad? Que directamente un estudiante, y los que somos papás, ustedes han criado a sus hijos, ¿verdad? Tiene que haber algo que a él lo atraiga, ¿verdad? Porque si usted le empieza a pegar por aprenderse el abecedario, ahí se va a estar, ¿verdad? Y hoy es prohibido, ¿verdad? Llama a un vecino, mire, aquí le están pegando a un niño porque no se aprende el abecedario, ¿verdad? Rápido llega la policía. Entonces, han puesto del requisito leer un libro y después le dan, no sé si 15 o 20 minutos de juego, ¿verdad? Y en las escuelas es así, ¿verdad? El alumno, el maestro le dice, los que terminen tal actividad que se les ha puesto ahí en la pizarra, ¿verdad? Va a poder salir a receso y va a poder jugar, ¿verdad? Ahora en primer grado, no sé, los maestros, si han escuchado, este año han creado un programa nuevo para primer grado, ¿verdad? Como antes la parvularia, la prepa, que nosotros le decíamos, ¿verdad? Había algo que cuando pasaban a primer grado, los niños les costaba bastante, porque la preparatoria era de jugar y un montón de cosas, ¿verdad?
bailaban, etcétera, ¿verdad? Cuando llegaban al primer grado, nada de eso, ¿verdad? Entonces el maestro de primer grado le costaba un poco más porque el niño estaba acostumbrado a preparatoria. Ahora han unido la preparatoria con primer grado en este año y han tratado de que el alumno no sienta tanto ese salto, ¿verdad? Entonces, hoy en primer grado hay zonas de juegos, le dicen ellos, ¿verdad? En las escuelas. Han puesto los maestros diferentes zonas. El niño realiza la actividad y después la maestra le dice, vaya, elegí la zona donde querés ir a jugar 10 minutos, 5 minutos. Entonces ahora el alumno ya no siente esa diferencia muy grande, ¿verdad? Como pasaba antes, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, cuando vamos a hacer alguna acción, ¿verdad?, que determina los frutos de nuestra vida, esos frutos tienen que ser verdaderos, ¿verdad? Porque aquí delante de ustedes todos, posiblemente en algún momento podemos mentir, ¿verdad? Pero delante de Dios no se puede, ¿verdad? En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se han fijado que muchas veces alguien puede caer de que le tiene más temor que lo vea el pastor, ¿verdad? A que nos recordemos que Dios nos está viendo todo el tiempo. Y si vamos a hacer algo indebido, estamos viendo para todos lados que no nos vaya a ver alguien conocido. Y se nos olvida quién nos está viendo todo el tiempo. Dios. Entonces ahí viene donde este versículo que dice en Isaías, ¿verdad? Que el pueblo estaba más preocupado por cumplir el mandamiento de hombre que por cumplir de corazón a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de que estemos más pendientes de que no nos vaya a ver alguien de la iglesia, ¿verdad? O alguien conocido, porque ya no debemos caer en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como les digo, en su tiempo, alguien que no hace algo de corazón, va a llegar un tiempo que ya no, o sea, se va a descubrir, ¿verdad? Lo que esa persona estaba haciendo no de corazón, ¿verdad? No va a ser todo el tiempo porque va a llegar un momento que no va a poder, ¿verdad? Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos al fin que esperáis. Entonces, Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto hacia Él. Y como lo hemos aprendido los jueves, de los pecados que empieza a mencionar en Gálatas, ¿verdad? Los hermanos que han estado los días jueves, el apóstol Pablo comienza a describir ciertos pecados, enemistades, idolatría, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, hermanos, nosotros como creyentes ya no las debemos de practicar, ¿verdad? Y ahí lo menciona al final en esos versículos, ¿verdad? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, hermanos, ¿quién nos quiere recordar nuestro Dios, verdad? De que todo lo que hagamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, todo, ¿verdad? Lo hagamos de corazón, porque Él es el que lo conoce, y ahí menciona que el corazón es perverso, ¿verdad? Pero si en algún momento nosotros sentimos que nuestro corazón a veces se quiere inclinar al mal, ¿verdad? Por naturaleza, el corazón nos va a inclinar al mal.
Pero ahí es donde viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros le tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Si de repente se nos vienen pensamientos de volver a cosas del pasado, ¿verdad? ¿Se recuerdan en la lectura del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel empezó a reclamar a Moisés, ¿verdad? Que allá en Egipto comíamos tal cosa, que allá en Egipto estábamos contentos. Y era mentira, ¿verdad? Eran esclavos y sufrían, ¿verdad? Entonces, si en algún momento en nuestra vida se nos vienen pensamientos, ¿verdad?, de querer volver atrás, no, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes, ¿verdad? Y que Él conoce directamente nuestro corazón y los frutos que vamos a dar de Él. Que el Señor les bendiga. Los voy a invitar a que se pongan de pies y vamos a orar para despedirnos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te agradecemos por permitirnos aprender más de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ponerla en práctica, que tu Espíritu Santo nos ayude a moldear nuestra vida día con día y que no tengamos excusas, Señor, que no podemos, porque tú eres el que nos estás ayudando, y a dejar todas esas cosas que a ti no te agradan. Y en esta mañana, Señor, te pedimos por cada familia representada y que nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén.